Buenos días, nosotros vamos a explicar el tema de continuidad y puntos de discontinuidad de una función. Una función es continua cuando su gráfica se puede realizar sin levantar el lápiz del papel. Esto significa que no tiene huecos altos ni cortes. En pocas palabras, la función cambia de manera suave y sin interrupciones. Por ejemplo, la función lineal f(x) igual a 2x más 3 es continua, ya que no importa el valor de x, esta siempre se podrá obtener su valor sin problemas. En cambio, la función f(x) igual a 1 dividido entre x no es continua, ya que cuando x equivale a 0, el 0 no se puede dividir. En la vida real, una función continua representa cosas que cambian poco a poco, como la velocidad de un auto o la temperatura durante el día, pero una función discontinua representa cosas que cambian bruscamente, como cuando un interruptor apaga la luz o cuando el precio de algo sube de golpe. Condiciones de continuidad y tipos de discontinuidad. Ahora, para que una función sea continua en un punto x igual a a, deben cumplirse tres condiciones muy importantes. 1. Que la función debe estar definida en ese punto, o sea que f(a) existe. 2. El valor del límite tiene que existir, ya que la función cuando se acerca x a a. Y 3. El valor de la función y el límite deben ser iguales, es decir, límite f(x) igual a f(a) que x esté cerca de a. Si se cumple todo esto, decimos que la función es continua en ese punto, pero si alguna condición falla, entonces la función tiene una discontinuidad. Existen varios tipos. Discontinuidad evitable, cuando el límite existe pero la función no está definida en ese punto o tiene un hueco. Discontinuidad inevitable o de salto, cuando los límites laterales son distintos y la gráfica salta de un valor a otro. También hay discontinuidades infinitas, cuando la función crece sin límite, como en f(x) igual a un x cerca de 0. Esta es la siguiente función que analizaremos para el ejemplo de este problema. Y esto significa que la función tiene partes distintas y que cuando x es menor que 2 se representa de esta manera, y cuando es mayor que 2 se representa pues de esta manera. Y lo que queremos saber es si la función es continua en x igual a 2, o sea, si la gráfica no tiene huecos ni saltos en ese punto. Y pues el primer paso que tenemos que hacer para verificar esto es saber si f(2) existe realmente. Y para eso tenemos que analizar la segunda parte que dice que x es mayor que 2. Y si lo sustituimos así, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera: 3 por 2. ¿Por qué 3? Porque 3 es mayor que 2, y como lo indica en la segunda parte. Y entonces quedaría de la siguiente manera: 3 por 2 nos daría 6, menos 2 que es 4, que es la operación que se hace aquí para darnos 4. Entonces llegamos a la conclusión de que sí existe y vale 4. Y nos acercamos a 2 con números menores que 2, por ejemplo 1.9 o 1.99 y así sucesivamente, sin llegar a 2, que es el límite que nos marca la función. Y así usamos la primera parte de x2, y es esta. Y pues se representa de esta manera, y pues como vemos aquí el resultado sigue siendo 4. Y pues lo que nos faltaría sería comparar cómo los tres valores son iguales, y concluimos en que la función es continua en x2. Y pues lo que hicimos fue analizar la función por partes, y tanto el valor de f2 como los límites por la izquierda y por la derecha pues nos dan 4. Y pues eso sería todo lo que se demostró en el ejemplo. En conclusión, aprendimos que las funciones continuas se pueden graficar sin interrupciones, mientras que las discontinuas presentan huecos o saltos. También vimos cómo con los límites se puede identificar si una función es continua o no en un punto, y resolvimos un ejemplo
donde demostramos que una función por partes puede ser continua si sus límites coinciden. Gracias por su atención. Aplicación y conclusiones. Las funciones continuas son muy importantes en las matemáticas y en la vida real. En física, por ejemplo, se usan para describir movimientos, temperaturas o velocidades que cambian de manera suave. En economía se usan para representar precios, costos o ganancias que varían sin saltos bruscos. En cambio, las funciones discontinuas representan cosas que cambian repentinamente, como cuando un aparato se enciende o se apaga, o cuando ocurre un cambio repentino en una gráfica de datos. En resumen, una función es continua cuando se comporta de forma suave y sin interrupciones, y es discontinua cuando representan saltos, huecos o cortes. Analizando los límites podemos saber exactamente dónde la función se rompe o se deja de ser continua, y es algo fundamental para entender el comportamiento de muchos fenómenos reales.